Nuestra siguiente invitada a través de la plataforma Zoom es Albertina Navas, es doctora en comunicación, es periodista, con una trayectoria de 24 años, se ha destacado en las áreas de comunicación estratégica, marketing digital y docencia. Su enfoque es gestión de la reputación, manejo de crisis y marketing educativo. También ha asesorado a más de 50 organizaciones en 23 países, también ha ocupado posiciones directivas en diversas instituciones y ha contribuido como docente en 32 universidades en el mundo. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede de la ciudad de Ibarra. Les saludamos Ramón Bravo y Jaime Rosero. Albertina, qué gusto. Sí sería importante conocer y tener su primera apreciación sobre el papel que ha jugado las plataformas digitales, las redes sociales en esta campaña electoral. ¿Qué de nuevo ha existido en relación a la última campaña electoral? Albertina, buenos días. Muy buenos días, siempre un gusto saludarles y compartir con ustedes y su audiencia. Pues vemos cada vez que las redes sociales son una plataforma más importante en el contexto del marketing electoral. Todavía no podríamos definir qué es la única o qué es la decisiva, pero creo que cada vez tiene más peso tanto en el posicionamiento de los candidatos como en su transición a la intención de voto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues básicamente que es el espacio que se ha aprovechado en una campaña muy corta, que quizás no permitía un gran despliegue en la visita a territorio, que además implicaba un presupuesto importante. En este tema, entonces, las redes sociales se convirtieron en ese espacio paralelo en el que los candidatos buscaban un posicionamiento rápido y con recursos más controlados. Entonces, eso es lo que vemos que ocurre en estas elecciones. El tema de la normativa para el respectivo control en las plataformas digitales o en las redes sociales está en veremos, es decir, no existe, y es por eso que la mayoría de candidatos todavía está haciendo campaña, hasta hoy. Es correcto y es muy difícil de controlar, porque recordemos que cuando uno saca una cuenta en una red social, acepta los términos y condiciones que dice que en caso de controversia uno se atiene a las reglas de la sede de la plataforma. Así que estamos hablando que en muchos casos será o los Estados Unidos o China, en fin, de manera que ninguna controversia se podría resolver eventualmente en el Ecuador. Entonces, eso es lo que nos genera ahí un agujero negro que permite que los candidatos en redes sociales puedan ejercer algunas otras acciones que localmente no se podría o que tendrían una implicación de sanción. De las investigaciones, de los estudios que ustedes generalmente hacen y usted particularmente por tener esta experticia en redes sociales, la plataforma que ha sido más utilizada en esta campaña se podría decir que es el TikTok o el Facebook, por favor. Sí, vemos que las campañas han transitado. De las últimas ocasiones vimos una fuerte concentración en Facebook y Twitter, ahora X, hacia, en esta ocasión, Instagram y TikTok. Han sido las dos plataformas con mucha, no solamente publicaciones, sino que han concentrado también las interacciones de los seguidores de los candidatos. Ahora, Albertina, buenos días, Ramón les saluda. Esta supraterritorialidad, podríamos decirlo, con respecto a la legislación o al alcance de las plataformas y donde tengan asentada su estado legal, hace imposible entonces que podamos legislar sobre el límite que éstas deben tener en torno a las campañas electorales. Es decir, en Ecuador es imposible legislar sobre aquello. Bueno, no sé si imposible, ahí tendríamos que preguntarle a los abogados, pero sí lo vuelve mucho más difícil, porque es más difícil el control y porque estamos yendo por un canal que no controlamos y que y que adhiere a otra legislación. Entonces, no le diría que imposible, porque al no ser abogada no podría tener una afirmación concluyente, pero le podría decir que sí es muy difícil. Ya. Otra cosa, ¿se puede legislar también sobre los montos que los partidos políticos invierten en las plataformas digitales? Eso sí, de hecho hay plataformas en las que uno puede ver el monto de inversión publicitaria de terceros, es decir, de la cuenta de cualquiera de los candidatos, por ejemplo.
¿Qué es lo que a veces ocurre? Que a veces no pautan a través de las cuentas oficiales institucionales, sino a través de terceros. ¿Y qué es lo que pasa cuando se les ha hecho un cuestionamiento? Han dicho, no fue el candidato, no fue la organización política, es un seguidor o una persona que va a votar quien voluntariamente ha puesto de su dinero y ha hecho esa campaña, entonces no podemos evitar su derecho a que se pronuncie. Entonces ahí es donde están esos subtextos de esa letra pequeña, esas chaquiñanes, digamos, por donde la gente trata de llegar a lo que necesita y que lo que usted dice, la falta de legislación en esto permite esos saltos a la ruta regular. Muy bien, y uno se sorprende, ¿no, Jaime, ahora mismo que va a intervenir? Hoy en la mañana las tendencias han cambiado con una rapidez, pero se mantienen siempre, siempre en lo político. Esto es evidente que hay un montón de troles y grupos que trabajan atrás de las redes sociales. ¿Por qué? Porque saben la incidencia de lo que usted decía, este espacio paralelo que busca posicionar con rapidez la imagen de un candidato, inclusive en el día mismo de las elecciones, Jaime. Albertina, también hay un tema que usted debe conocerlo muy bien, el tema de las estrategias de campaña en las redes sociales. Creer de parte de los candidatos que el periodista tiene que saber todo y tiene que manejar las redes sociales al revés y al derecho y contratar a una persona, eso está mal. Hay expertos en temas de manejo de redes sociales y de lo cual usted es profesora y puede dar cuenta de eso. Por supuesto, y en muchos casos lo vemos. Hay varios candidatos que evidentemente tienen un equipo de comunicación y que esta preparación implica varios niveles. A veces pensamos exclusivamente en la parte tecnológica, que es ya lo visible, la publicación, pero detrás hay mucho trabajo previo. Primero, un levantamiento de mensajes clave, qué es lo que el candidato quiere comunicar y qué personalidad política quiere proyectar. Segundo, entonces, elaborar una serie de mensajes que vayan más adaptados a cada una de las audiencias principales que ese candidato quiere abordar. Tercero, ¿qué plataformas son más afines con esas audiencias que el candidato busca? Porque puede ser que TikTok esté de moda, pero no necesariamente en TikTok están todas las audiencias a las que puede interesar abordar. Y cuarto, es muy importante, no solamente la ejecución del contenido con el formato y lenguaje adecuados a la plataforma, sino también el seguimiento de analíticas. Una de las grandes bondades de las redes sociales es como tener un focus group activo permanente, porque la gente en redes sociales actúa espontáneamente, si no son trolls, por supuesto, y entonces uno puede medir el nivel de recepción que está teniendo un candidato y su mensaje y su discurso. Entonces, ahí entra lo que ustedes hablaban con mucha propiedad. Es importante hacer esa corrección de sesgo, porque estamos viendo que sobre todo en ciertas plataformas hay la irrupción de elementos de negatividad, como son los trolls, los troll centers o los bots, que lo que hacen es distorsionar la percepción de la opinión pública. Y entonces que hagan que a mí me dé la impresión de que todo el mundo está por mi candidato o que nadie está por mi candidato. Y eso no necesariamente ocurre en la opinión pública, sino que es la percepción por la mediación del algoritmo de mis contactos con los que yo tengo más interacciones. Y en esas estrategias de campaña que se emite, se publica en las redes sociales, ¿se puede tener contenidos serios en 30, 40, 50 segundos? A diferencia de lo que está ocurriendo ahora en estas campañas con contenidos básicos, simples, que creen que los jóvenes consumen eso. No, yo creo que las redes sociales son una suerte de escaparate, es decir, donde le abren la puerta a uno para que pueda profundizar en otra plataforma, que puede ser la página web, una entrevista con un candidato o un encuentro. Pero definitivamente no se puede desarrollar a profundidad temas en espacios tan cortos. Por eso también creo que los candidatos han asumido un riesgo que yo no lo veo tan prudente en estas elecciones, que ha sido lanzarse a hacer las tendencias. Entonces, tal baile está de moda, yo también. Hacer tal sketch está de moda, yo también. Así me voy a ver más cool o me voy a ver más joven. Y creo que hay que tener mucho cuidado.
En marca personal y en marca personal política también aplica. Hay un principio que dice, la razón por la que te aman es la misma razón por la que te odian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un candidato se ha posicionado de manera consistente con una determinada imagen y hace lo contrario en redes sociales, primero no es verosímil. Difícilmente quienes ya lo habíamos visto en otro contexto le vamos a creer. Y segundo, por tratar de que me amen los que no me conocen, pueden hacer que le odien los que ya lo respetaban y admiraban. Entonces creo que los candidatos han jugado un riesgo político bien al filo de la navaja de tratar de capturar por esa vía a un público joven. Finalmente, de mi parte, Albertina, la tendencia que nos dice, solamente está teniendo mayor incidencia el grupo poblacional denominado joven, bueno, según Naciones Unidas, hasta los de 29 años de edad, o está efectivamente creciendo mayoritariamente en las personas adultas, y creo que en el caso de los adultos mayores será en menor proporción. ¿Qué dice la tendencia de cómo vamos o qué efecto tiene sobre nosotros el uso de las redes sociales en esto, en la política? Bueno, las redes sociales ya se volvieron por su naturaleza un segmentador de audiencia. Facebook es definitivamente ahora la red más viejita. Es incluso en las que mis estudiantes ya ni quieren estar porque está el papá, la mamá, la abuelita, la maestra. Tenemos X, que es una red social que se volvió una suerte de club hostil. Es una red social mucho más pequeña. Meta, estamos hablando de casi 14 millones de usuarios activos. Twitter, en cambio, es pequeña. Lo que pasa es que tiene resonancia mediática, pero es pequeña, una red social un poco más elitista, donde están personas adultas y que les encanta hablar sobre temas determinados, entre ellos la política. Ese es su peso. Instagram es una red social que no es tan grande como creeríamos. Tiene una distancia importante con Facebook. Entonces estamos hablando de que Instagram está alrededor de 7 millones de usuarios activos, Facebook 9 millones de usuarios activos, pero TikTok, en el caso del Ecuador, ya ha superado al mismo Facebook con 15 millones de usuarios activos. Vale, claro. Y TikTok es una red social de joven hacia adolescente. Tampoco solo jóvenes, ¿no? Hay gente más grande que nos gusta TikTok, pero ¿qué es lo que estamos evidenciando? Las mismas redes ya van segmentando. Entonces, por ejemplo, que candidatos como el candidato presidente haga de TikTok uno de sus medios principales de comunicación, no solo electoral, sino gubernamental, es un mensaje por sí mismo. Porque a mí me preocupa que eso es dejar de lado a otras audiencias que siguen siendo importantes y relevantes, pero claramente nos está dando un mensaje. ¿A quién prioritariamente se quiere dirigir el candidato presidente? Y también destacar que el hecho de que una persona visualice un video, le ponga un like, un corazoncito, un me gusta, no significa que eso se traslada a un voto. Eso por un lado. Y por otro lado, usted decía que conversa con sus estudiantes. ¿Qué piensan los estudiantes del tema de la política? ¿Hay apatía, como se dice que hay apatía, o definitivamente van a votar sin inclusive conocer al candidato? Sí hay apatía en el sentido de que sienten que cuando la conversación empieza entre personas más adultas, deriva en controversia. Y por eso es que a ellos no les gusta un poco eso. Y me dijeron una frase curiosa, me dicen: la generación de ustedes arruinaron el mundo y ahora ustedes mismos quieren venirnos a decir cómo arreglar el mundo. Es que no les creo. Y por eso sobre esa base no escuchan a candidatos que para ellos representan esta generación que no aportó al mundo, y escuchan a candidatos más jóvenes que los sienten más cercanos, más allá de lo que hagan en redes sociales, porque evidentemente están tratando de escapar, de huir a esa posible confrontación y a ese posicionamiento de un mundo absolutamente destruido. Eso es un poco lo que ellos buscan. Están hartos del discurso de la desesperanza y la negatividad y buscan a alguien que aporte y abone a su lógica de esperanza. Perfecto, con eso nos quedamos, Albertina. Queremos agradecerle por haber participado en esta emisión especial del Informativo en Voz Alta. Que tengan una excelente jornada.
Con Gracias, todo gusto a Albertina. sus órdenes. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Hacemos ¿Qué una pausa. plataforma sigue usted, don Jaime? Creo que voy a quedarme con Facebook. Sí, Albertina, sí que el Facebook es de los más mayores, ¿no? Sí. De las personas que no hemos entrado todavía en las otras plataformas que son de mayor uso, de los adolescentes y jóvenes. Crecimiento de 15 millones de cuentas en Ecuador, TikTok, ¿no? Es un crecimiento aceleradísimo. Sí, y particularmente tengo una resistencia con Instagram, de ahí por motivos de la carrera en la que estamos metidos en el tema del periodismo, estamos en X y también algo de TikTok, porque también inclusive eso se va convirtiendo en algo muy básico y muy simple. Bueno, hagamos Qué una pausa interesante. y retornamos enseguida. Nuestros programadores necesitan un respiro, porque la buena música no se programa sola. Mientras se toman un descanso, vamos a la pausa publicitaria. Inicio del espacio publicitario. Comodidad, seguridad y optimización de tu tiempo en el Parqueadero El Aguacate, ubicado en el corazón de Sangolquí. Realiza tus compras, trámites o actividades con tranquilidad. Abierto de lunes a domingo. Paga 50 centavos, la media hora o fracción. Rumiñahui ordenado y seguro. Municipio de Rumiñahui. Autorización número 088. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Cómo usar correctamente los contenedores de residuos de nuestro cantón? Cierra bien tu funda de residuos. Pisa el pedal y el contenedor se abrirá. Deposita tu funda dentro del contenedor. Suelta el pedal y listo. Cuida y utiliza correctamente los contenedores de residuos sólidos y ayuda a mantener al cantón más limpio y ordenado. Un mensaje de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui Aseo EPM. Autorización número 1440. CNE, Elecciones Generales 2025. Muchas gracias por la espera. Nuestro programador ya se tomó un respiro. Seguimos con la programación. Fin del espacio publicitario. Rumiñahui FM. Estás escuchando Democracia en Voz Alta, emisión especial. El análisis, el comentario, enseguida con nuestros invitados. 8 de la mañana con 2 minutos, continuamos con estos diálogos en esta emisión especial del informativo en voz alta. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes a través de nuestra frecuencia de 88.9 y también a través de nuestro sitio en internet en www.ecosderuminahui.gov.es. A esta hora de la mañana queremos saludarle cordialmente a través de la plataforma Zoom al doctor Gonzalo Ortiz Crespo. Él es sociólogo, es periodista, historiador, novelista y catedrático universitario, a quien, como siempre, le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros. Y de lo que vamos a hablar es sobre el tema del proceso electoral. Sí sería importante tener una primera apreciación de qué es lo que usted percibe, de cómo va el electorado el día de hoy. ¿Va informado? ¿Va desinformado? Y esta pregunta es porque tenemos una sábana de candidatos que no sé cómo vamos a elegir. Qué gusto, doctor. Les saludamos Ramón Bravo y Jaime Rosero. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Yo creo que el electorado va, como siempre, con ilusión, con entusiasmo, sabiendo que de su voto depende el futuro de la patria. Yo creo que los ecuatorianos podemos tener muchas diferencias entre nosotros, las tenemos, pero el votar es algo que ya es consustancial, a pesar de que se dice que ya hay un hartazgo, que la gente está cansada de votar. No tuvimos una elección sino hace 16 meses, también presidencial, la de la segunda vuelta, y hace 18, la de la primera vuelta. Y
los mismos contendientes son los que están punteros según las encuestas y ahora se disputan otra vez si se pasa o no a la segunda vuelta. Pero los ecuatorianos van a elegir con su corazón, pensando en sus hijos, pensando en el futuro de la patria, queriendo paz, queriendo seguridad, queriendo una alternativa mejor, porque francamente la situación económica y social del Ecuador es espantosa, y entonces aspiran que su voto ayude a resolver este problema. Doctor Gonzalo Ortiz, primero, qué honor saludarle y poder compartir este diálogo a través de este medio de comunicación. Un abrazo fraterno, siempre mis respetos debido a la trayectoria suya. Doctor, ¿cuál es el escenario político o los puntos del escenario político que hoy está viviendo Ecuador que se deberían tomar en cuenta también para pensar en el voto, doctor? Bueno, una de las cosas que tenemos que pensar es que no podemos dejar que el Ecuador se convierta en un narcoestado. Ya hubo una revista internacional que dijo que éramos un narcoestado. No lo somos, pero ciertamente hay mucho riesgo de que seamos. Es decir, que los narcos, los capos de las mafias internacionales se apoderen de todos los resortes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de la Fuerza Pública, de los organismos de control. Eso no podemos dejar que suceda. Y en parte sabemos que eso puede decidirse con nuestro voto. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo al votar, es que lo que queremos es seguridad económica, no solo la seguridad frente al crimen organizado, sino frente a la economía. Es decir, el Ecuador es un país con tantos recursos, es un país que tiene la posibilidad de llegar a tener un equilibrio económico y tener seguridad para sus habitantes. Que los pobres puedan aspirar a salir de su estado, que progresen, que tengan trabajo, no necesariamente todos de empleo público. Ya sabemos que el empleo público es insuficiente para los 18 millones de ecuatorianos, no puede aspirarse a eso, pero sí que haya suficiente dinamismo en economía para que el pequeño negocio en el que se emprenda pueda salir adelante y dé las oportunidades para vivir. Eso creo que está en la base de cualquier aspiración para el futuro. También tenemos que pensar que el Ecuador es un país de cultura y que tenemos que apostar por la educación, por una educación sólida que forme a sus ciudadanos, que les permite llegar a tener un oficio o una profesión. Y esa educación solo puede hacerse con un gobierno comprometido con ella y con una sociedad que cree en la educación, que valore a sus maestros, que rinda homenaje a la gente de cultura, que no sea solamente un país de francachela, sino un país que goce con las manifestaciones de la cultura, con el arte, con la pintura, con la música, que nos eleve, que nos transporte. Así que seguridad en lo físico, la seguridad ciudadana, digamos, seguridad económica y las aspiraciones más altas en la cultura son los objetivos que tiene que plantearse el Ecuador. Con mucha preocupación leíamos hace unos días la investigación que presentó Fundamedios, en la que revelaba que al menos 236 candidatos, que equivale al 11% de los postulantes a la Asamblea Nacional, enfrentan procesos penales o denuncias desde el 2014, cuando entró en vigor el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué hacer para que no vuelva a ocurrir? Es decir, para que no ingresen de candidatos personas que están con procesos legales, doctor. Bueno, la ley no impide que participen, la ley impide que participen los que son condenados y esas personas están en procesos, como bien se dice. Es un trabajo fantástico en el que han hecho como 40 medios de comunicación liderados por Fundamedios,
de investigar uno por uno a cada candidato. Y los resultados son pavorosos, porque en efecto se ve que hay muchísimos que están encausados. Y si una persona está encausada, aunque no esté condenada, ya siembra dudas, ¿no? Ya siembra dudas. El otro dato que nos dio esa investigación es la inmensa cantidad de candidatos que no declaran el impuesto a la renta, que pasan años de años sin declarar el impuesto a la renta. Yo no sé cómo lo hacen, porque a todos el SRI nos cae tarde o temprano, pero hay gente que burla todos esas leyes y que no pagan impuesto a la renta. No es que viven del aire, no puede ser que vivan del aire, algún ingreso tienen que tener, pero no lo declaran. Eso es más preocupante y claro, los votantes tendrían que fijarse en eso para no votar por aquellas listas donde hay la mayor cantidad de procesados y de incumplidos con sus obligaciones fiscales. Y de mi parte, una reflexión más, doctor Gonzalo Ortiz. El electorado a esta hora de la mañana, que son las 8:10, ya ha estado desde muy tempranito llegando a los distintos sitios en todo el país. No tenemos reporte hasta este momento de ningún inconveniente, problema de inseguridad, y ojalá que así sea la jornada. Usted decía al inicio que efectivamente se nota así que hay ilusión, entusiasmo, aun cuando nos han llamado a elecciones muy seguido estos últimos años. ¿Cuál es su mensaje y fundamentalmente su sentir? Usted no solamente que ha atravesado distintos procesos electorales, sino que ha sido una persona activa en la política, ¿no? ¿Cuál es su mensaje para hoy en el país debido a este proceso electoral tan continuo? Al un año ya volvemos nuevamente a las urnas. El primer mensaje es que todo siga como está, con la misma tranquilidad, el mismo orden. Yo creo que eso lo hemos demostrado una y otra vez cuando vamos a las urnas. El Ecuador es un país que a estos con paz, con tranquilidad, casi como una fiesta, lo que llamamos, aunque es un cliché decirlo, una fiesta cívica, pero así es un día de fiesta cívica y que eso continúa hasta el final. Pero el otro llamado también es a aquellos que ya empiezan a agitar las redes con el fantasma del fraude, que he notado que hay tiendas políticas, especialmente, lo voy a decir claramente, del lado del correísmo, que están hablando de que va a haber fraude, de que va a haber fraude. Eso es una muestra de desesperación. Hay una inquietud en su lado de que tal vez no vayan a ganar y que ya por eso hablan de fraude. Yo creo que las misiones internacionales lo pueden certificar, no hay ningún preparativo para el fraude, ni puede darse no puede darse. Así que estemos confiados en que la voluntad ciudadana se reflejará en el voto, que nadie va a escamotear votos ni se va a inventar votos y que podemos llegar a una elección pacífica y justa. No sabemos si va a haber resolución ahora en una primera vuelta o vamos a tener que tener una segunda vuelta. No sería lo mejor por el costo, pero sobre todo, no tanto el costo fiscal, 40 millones, sí es plata, pero yo creo que sobre todo por la paralización de la economía, ¿no? Todo está parado hasta saber qué va a pasar. Claro. Y entonces mejor sería que se resuelva ahora, pero eso lo dirán los votantes, lo diremos los votantes con nuestro voto y hay que estar confiados y tranquilos esperando los resultados de la tarde. Uno de nuestros invitados de esta mañana decía todo lo contrario, decía que lo más saludable sería de que exista una segunda vuelta para evitar ese tipo de comentarios o argumentos de que hay fraude por un lado. Por otro lado, doctor, ¿cómo vio usted la campaña electoral que de por sí fue bastante corta en el sentido de las propuestas de campaña? ¿Quién estuvo más claro en el tema o en realidad hubo unas propuestas? Muchos hablaban de que se decía el qué, pero no se decía el cómo, doctor. Así es, en todos, casi en todos, ninguno ha dicho el cómo. Porque claro, eso es gobernar. Pues gobernar no es tener ideas, inventarse nombres chistosos para los proyectos que uno tiene, que hocico, que papa, que tantas otras cosas que hemos oído. Y ni tampoco propagandas que llegan hasta lo ridículo, ¿no? El de las cejas,
o cosas así. Creo que lo que aspira a la ciudadanía es a que sean personas que tengan experiencia de gobierno y que tengan un buen equipo. Nadie sabe todo, pero tener un buen equipo asegura que el candidato que llegue a la presidencia pueda gobernar con eficiencia, con eficacia. Claro, en este caso tenemos además un candidato que ya es presidente, que tiene una ventaja, la ciudadanía ya le puede juzgar cómo se ha comportado, si quieren que siga o no. Y respecto de aquella opinión de algún otro invitado de que mejor sería que haya segunda vuelta para que no se diga que ha habido fraude, me parece que es un argumento un poco demasiado fácil, ¿no? No creo que sea así, la voluntad ciudadana tendría que demostrarse, pero bueno, en fin, no hay cómo anticiparse, ninguno de nosotros, a pesar de que hay encuestas hasta el día de ayer, pero estas incluso son contradictorias, ¿no? Hay quien da el triunfo a uno, hay quien da el triunfo a la otra, y la única encuesta verdadera va a ser cuando cada una de las mesas empiece a contar los votos. Una última inquietud, el tema, una ligera reflexión también respecto a la situación de los partidos y los movimientos políticos acá en el país. ¿Es crítica, doctor? Así es. Yo creo que vamos a asistir a la muerte de algunos partidos, ¿no? Van a haber partidos, un partido tan tradicional y que yo quiero tanto como es la Izquierda Democrática. No fui afiliado, pero fui candidato por ese partido varias ocasiones. Me honré de ser parte del gobierno del doctor Rodrigo Borja, muy cercano a él durante los 4 años de gobierno, y luego fui candidato de la Izquierda Democrática y concejal de Quito y vicealcalde de Quito por ese partido, pero lamentablemente la conducción última del partido ha sido errada. Fueron a buscar un candidato en una tienda política completamente distinta, con la peregrina idea de que ese señor tenía popularidad y que iba a ser la locomotora del partido, y creo que ese partido no va a sacar ni un solo diputado. Esto es fatal, y eso significa que la actual dirigencia de ese partido tiene que salir de inmediato, renunciar, porque ha hecho un papelón. Pero no solo la Izquierda Democrática, hay otros partidos que no van a sacar ni un solo diputado, ¿no? No solo que no van a ganar la presidencia, sino que sus candidatos no sirvieron para nada. Y eso, bueno, siempre hemos querido eso, de que haya bloques grandes en la legislatura, que por eso habría que hacer las votaciones en la segunda vuelta, para que, creo que eso va a pasar en la primera vuelta, es decir, van a salir 2 bloques muy grandes y muy pocos diputados de los otros partidos, ¿no? Muy pocos. Pero también si hay una segunda vuelta, eso es algo que a mí me preocupa, porque casi no va a haber espacio donde crecer. Si ya van a tener una voluntad ciudadana tan alta, cada uno de los 2 candidatos que pasen, porque tienen más del 40% cada uno de ellos, cercanos al 50%. Entonces, ¿de dónde van a salir los votos para que sean dirimentes? Una segunda vuelta en esas condiciones podría ser muy, muy peleada y probablemente pueda dar lugar a otras cosas, a hablar de fraude. Si aquel que dice que mejor que haya segunda vuelta para que no se hable de fraude, en la segunda vuelta va a ser tremenda la pelea, porque no va a haber dónde crecer. De esos pequeños partidos que van a sacar menos del 1%, 10 partidos que van a sacar menos del 1%, eso es todo el electorado que se va a pelear. Va a ser complicadísimo si es que se pasa la segunda vuelta en estas circunstancias, porque ¿dónde van a crecer Noboa o González? Si es que son ellos los que pasan. Muy bien. Mínimos los porcentajes, doctor. Así es. Mínimos, bien. Bueno. Doctor Ortiz, qué gusto saludarle y bueno, esperemos a las 5 de la tarde y luego el ingreso ya de los resultados oficiales. Conoceremos los 2 exit polls de las empresas que están autorizadas por el CNE, pero esos no serán resultados oficiales. Los oficiales ya dirán qué dice el electorado. Nos han metido tantas cifras que en realidad
No podemos creerlas, ¿no? Dependiendo del origen de cada empresa contratada, pero de todas maneras esperemos que fundamentalmente ocurra lo que usted decía, ¿no? El voto con responsabilidad. Sí, es una fiesta democrática, lo es. Lo peor sería que nos ocurra es una dictadura o un régimen impuesto por la fuerza. Está en nuestras manos llevar este proceso electoral. Doctor Ortiz, un lindo día para usted, para su familia. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Un gusto verle a los tiempos y gracias también al compañero que está en el aire. Jaime Rosero. Jaime Rosero. Muchas que gracias. es el que no me llama, que es el que me invita. Así que Jaime, muchas gracias también por esa invitación. Espero que la transmisión de ustedes a lo largo de la jornada sea muy exitosa y ahí seguimos de contacto cualquier momento. Muy gentil. Muchas gracias, doctor. Gracias al doctor Gonzalo Ortiz Crespo, les decía, es sociólogo, periodista, historiador, novelista y catedrático universitario. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Hagamos la pausa necesaria. No sé si tiene algo para comentarlo antes de irnos a la pausa. El presidente de la República votó en Santa Elena, está dirigiéndose ya a Quito y vean de esos valores que tienen que ver con también los votos, ¿no?